Digno de honra, digno de honor, digno de gloria y de loor, digno de cantos y de adorar, digno de ofrenda traída al altar. Tú eres digno, Dios Padre nuestro, tú eres digno. Bueno, seguimos entonces hablando respecto a lo que está enseñando aquí Santiago, y él se va a referir a esas 12 tribus. Ya hablamos que ocuparnos o el vernos como siervos del Señor conlleva ocuparnos en esta tarea. Es decir, si yo soy siervo, yo debo de ocuparme como siervo en la obra del Señor. Pero también debe haber una preocupación en nuestra vida porque nuestra vida espiritual esté constantemente apegada al Señor. Yo debo de buscar esa dependencia de Dios y debo de luchar para no bajar la guardia, porque bajar la guardia en la vida espiritual es fácil. En cualquier momento podemos bajar la guardia y el enemigo puede aprovecharse de eso. Y lo último que mirábamos era cómo es importante entonces disciplinarnos en nuestra vida cristiana. La disciplina, hermanos, hablando espiritualmente, la empezamos a formar nosotros desde el inicio de nuestra vida cristiana. Cuesta cuando los años pasan y ya queremos disciplinarnos, es un poco más complicado. Porque al inicio tenemos una ventaja que está todo el gozo de querer aprender del Señor. Pero igual, si usted no se ha disciplinado como debería, va a tener que comenzar a disciplinarse en su vida espiritual. Pasemos a ver entonces qué son estos de la dispersión. Ya vimos cómo se ha identificado esa relación de Dios y el Padre. Y aquí aparece esta palabra y esta frase a las 12 tribus que están en la dispersión salud. Esto hace una referencia, hermanos, a todas las 12 tribus de Jacob, aquellos que están en la dispersión. ¿Quiénes son estos? Si recordamos un poco en cuanto a la historia de los judíos, Abraham, quien fue aquel inmigrante que salió de Ur de los Caldeos, recibió de parte de Dios una promesa tan especial donde incluía en él, en su descendencia, una bendición que iba a venir y iba a ser no solo para él, sino para todo el mundo. Por tanto, era considerado él como aquel iniciador de ese gran pueblo escogido de Dios, y las promesas que fueron hechas a Abraham, repetidas a Isaac y a su hijo Jacob más adelante. De esto es que nacen las 12 tribus de Jacob. ¿Alguien sabe los 12 hijos? la lista ojalá que la sepamos. Pero todos los descendientes, hermanos, de Jacob forman esa gran familia, descritas muchas veces como la casa de Israel o frases como las 12 tribus, o simplemente una referencia general al hablar sobre Israel. Aunque la nación como tal en su tiempo fue dividida, y de estas tribus se llegaron a conformar 2 pueblos o 2 naciones, por decirlo así. Pero para el Señor, Dios todavía seguía viendo a su pueblo como un todo. Así que aquellos a los cuales se está dirigiendo Santiago son aquellos no judíos, en este caso comunes, hablando de los judíos que vivían dentro de la ciudad, sino más bien la palabra que utiliza aquí es aquellos que habían sido dispersados. Esto está hablando a todos los descendientes de Israel, los cuales debido a diferentes situaciones como las deportaciones y todos estos cautiverios en los que vivieron, incluso la invasión de los romanos, causó que muchos terminasen al final siendo dispersados alrededor de Israel, a sus alrededores, las demás naciones. Y por eso esta carta está dirigida a aquellos, no a las 12 tribus que estaban viviendo en la ciudad, sino a todos aquellos israelitas que estaban dispersos a través
de todo el pueblo. Así que estos habían sido esparcidos, por eso tenemos aquí a los que están en la dispersión. Si recordamos un evento tan memorable como lo fue la venida del Espíritu Santo, esa promesa que Dios hizo a sus discípulos cuando les dijo: no se vayan de aquí, esperen que venga el Espíritu Santo con ustedes, y cuando Él venga, dice, ustedes van a ser testigos míos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta el último de la tierra. Pues cuando viene el Espíritu Santo sucede algo interesante, porque vemos nosotros allí presentes en la fiesta de Jerusalén aquellos que eran de lugares como los partos, medos y todos estos elamitas, cretenses, de Cirene. Cada uno de estos, ¿qué hacían en la fiesta allí? Bueno, cada uno de ellos venía a esta fiesta que era conmemorable para ellos porque eran también judíos. Eran personas que tenían esa familiaridad como nación, pero estaban viviendo en otros lugares muy retirados de Jerusalén, y por eso ellos se acercaban al cierto tiempo para celebrar esta fiesta. Y es precisamente allí cuando Dios permite y decide que el Espíritu Santo descienda para que todos estos puedan escuchar su evangelio. Ahora, es relevante todo esto de la dispersión, y uno podría ver, hermanos, en las dispersiones cosas negativas como el hecho de haber sido quitados de sus hogares, el no tener la protección que quizás todos los demás podían gozar. Pero aún todo esto tiene algo el Señor que importante que mostrarnos, porque la dispersión de todos estos permitió algo, como fueron los lugares en los cuales se llegaron a reunir estos judíos que no podían estar constantemente cerca del templo o poder tener acceso a poder adorar al Señor en el templo. De allí que encontramos en la Escritura aquellos lugares llamados sinagogas. Las sinagogas no eran templos en sí, pero eran lugares designados para poder estudiar, escuchar y en cierto sentido para adorar a Dios. Puesto que la gente, al igual que nosotros, por ejemplo, si tuviéramos un solo edificio al cual tendríamos que congregarnos y quedara, yo qué sé, por Tegucigalpa, quizás no todos podríamos viajar y regresarnos el mismo día. Sería un poquito complicado. Entonces lo que dio lugar a esta dispersión fue que se pudieran hacer y realizar un montón de sinagogas. Pero esto es parte de la provisión de Dios, porque si usted analiza todo el Nuevo Testamento, cuando se empieza a expandir el evangelio, una cosa hacía Pablo siempre: iba a los judíos, ya que no sabe dónde los iba a buscar. No iba casa por casa buscándolos a ellos. Iba y buscaba estos lugares como las sinagogas para poder predicarles, para poder presentarles el evangelio, y solamente cuando él era echado de ese lugar, entonces él se volvía a los judíos y les predicaba a los judíos. Esto me recuerda entonces a mí un poco de esa gracia de Dios en este aspecto, de cómo una provisión de Dios, al haberlos dispersado y haber hecho que sufrieran las consecuencias de su desobediencia, en su misericordia permitió que todos estos eventos dieran lugar a que hubiesen diferentes lugares para poder escuchar más adelante el evangelio. Y hermanos, de alguna forma nosotros también tenemos un montón de lugares hoy a lo cual llamamos nosotros a iglesias locales. Sabemos que la iglesia del Señor es una. No hay muchas iglesias del Señor, solo hay una iglesia. Pero tenemos varias iglesias locales que forman todo ese cuerpo de Cristo. Ahora, así que hablar de estas 12 tribus que fueron esparcidas, alguno podría pensar, pero ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Eso, ¿cómo yo puedo identificarme allí en esas 12 tribus? Porque no somos judíos. Ahora, debemos entender, hermanos, que a la disposición del Señor nos hace a nosotros también comprender en su palabra que aunque nosotros no somos judíos de raza, porque no tengamos esa descendencia, no sé, probablemente alguno no, pero
los que no somos judíos debemos entender que en el Señor ya no hay griego, esclavo, ni libre, no hay judío. ¿Recuerdan Gálatas capítulo 3, versos 26 al 29? Donde el apóstol le enseña esta verdad. Vamos un momento a Gálatas capítulo 3. Antes de la carta de Efesios encontramos Gálatas. Gálatas 3, verso 26 al verso 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Porque al leer Santiago y ver que Santiago está hablando a esas 12 tribus que han sido dispersas, uno podría pensar, bueno, la carta entonces no es para mí. Pero hermanos, nosotros en un sentido somos también israelitas, no de nacimiento, pero sí, según la Escritura, nosotros somos el verdadero judío o el verdadero Israel del Señor. Lo que encontramos en Romanos, por ejemplo, capítulo 2, verso 28 y verso 29, puede darnos a entender un poco esto. Vamos a Romanos. Vamos a Romanos capítulo 2. Capítulo 2, verso 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pues cuando Santiago está escribiendo a aquellos judíos, podría involucrarnos también a nosotros, en el sentido que nosotros, aunque no somos esos judíos como una línea, con un ADN que nos liga directamente, pero espiritualmente sí nosotros somos parte de aquellos que en cierto sentido también estamos dispersos en diferentes lugares. Sabemos por lo que nos enseña Romanos capítulo 4, versículo 11 y versículo 12, que la descendencia de Abraham, aquel que es padre de la fe, es contada no en base a esa genealogía, sino más bien en base a su identificación como obedientes al Señor. Vamos a Romanos capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y recibió, dice, la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Ven esa identificación, verso 12, y padre de la circuncisión para que no solamente son de la circuncisión, sino que también sigan las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Aquellos que tienen la misma fe de Abraham, que se identifican en esa obediencia de Abraham, son considerados por el Señor también como descendientes de Abraham. La pregunta es, ¿nos identificamos nosotros con Abraham en cuanto a su fe, en cuanto a su obediencia? Ojalá que sea así. Vamos a 2 Corintios 5, 16. Segunda Corintios 5, 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no conocemos así. Un poco antes, en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 16.
Gálatas 6:16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz, misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. El verdadero Israel, hermanos, son los descendientes de Abraham según la fe. Y eso debe quedarnos claro. Por tanto, cuando Santiago habla a las 12 tribus, nosotros podemos tomar este mensaje también de Santiago para nosotros, porque somos parte ahora del pueblo del Señor. Y vuelvo a repetir esto: no somos judíos de nacimiento, no tenemos un origen judío, pero sí, en un sentido figurativo, somos el verdadero Israel de Dios. Por lo tanto, todo lo que Santiago va a enseñar también atañe a cada uno de los creyentes que han sido llevados a la misma fe que tuvo Abraham, nuestro padre de la fe también. Ok, termina el primer versículo hablando acerca de un saludo. Y esto es interesante porque este saludo más bien tiene un sentido de regocijo. Ahora pensemos, Santiago está hablando y le dice a todos ellos: saben, yo voy a saludarles a ustedes que están dispersos allá, regados por todos lados, no viven junto a todos los demás, pero alégrense, regocíjense. Y esto probablemente no podía ser tenido de una forma tan bonita. Es decir, yo no vivo cerca de mis familiares, de aquellos que yo amo con todo mi corazón, estoy disperso por diferentes razones y no puedo volver por X o Y, y tú me saludas a mí y me dices que me regocije. O sea, tengo que regocijarme por estar disperso, tengo que regocijarme por tener una vida diferente a la que podría tener si estuviera con todos los demás. No suena lógico, Santiago, que tú nos digas a nosotros salud, que tú nos desees que nos regocijemos. Por eso es interesante cómo antes de continuar rápidamente el versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y aquí vamos a hablar, hermanos, sobre el valor de las pruebas. No tendemos a valorar las pruebas. Las pruebas para nosotros no son algo lo cual nosotros le damos un valor como tal, especialmente viéndolo de manera positiva. No nos gusta ver las pruebas así, porque las pruebas suelen causar cierto dolor, porque en las pruebas experimentamos cierta desesperación, porque en las pruebas experimentamos muchas veces fragilidad o somos expuestos a esas fragilidades y debilidades que no quisiéramos que nadie se pudiese enterar que tenemos. Queremos normalmente, hermanos, que nos vean que somos fuertes, que somos firmes, que somos determinados, que contra viento y marea nosotros vamos. Nadie quiere dar la impresión de ser débil. Pero hemos de saber que las pruebas tienden a relucir estas cosas en nosotros. Exponen nuestras debilidades. Por más fuerte que seamos. Dice aquí dice aquí el escritor de Santiago: hermanos míos, tened. Él utiliza una forma de poder expresarse y mostrar esa solidaridad y esa familiaridad que tiene con ellos. Porque Santiago, recordemos que viéndose como siervo, él no tiene la intención de querer ser alguien más grande que todos los demás. Hablaba con alguien esta tarde y me decía, que en la iglesia tenemos un problema. Porque hay alguien que quiere derrocar al pastor de la iglesia. Hermanos, es triste que alguien se preste para esto. No podemos hacer eso. Independientemente de las situaciones o circunstancias, no se trata de, como nos cae mal, vamos a hacerle, un poquito de movimiento para ver.
y me decía, está visitando a todo mundo está visitando. Y convenciéndolos de que hay que quitar al pastor. No es así como funciona. Si la persona no ha cometido ningún acto, no hay razón. Así que Santiago no está pensando, yo soy grande para todos, así que hermanos, pudo haberlos tratado de otra forma, pero él dice a ellos, hermanos, porque todos nos consideramos, y debemos considerarnos a sí mismos. Me inconforma un poco y me causa cierta incomodidad cuando escucho a predicadores que exigen en sus congregaciones referirse a ellos como pastor. Es decir, usted no le puede decir hermano, porque usted le dice hermano, él lo regaña a usted. Y le dice, no, a mí me dice pastor. Y esto sucede. No podría pasar, hermanos. Y no debe pasar este tipo de cosas. Cada vez que el apóstol Pablo, aunque usó su título de apóstol al momento de escribir, siempre terminaba hablando con ellos como hermanos en Cristo. El escritor a los hebreos incluso se refiere y habla acerca de Timoteo como nuestro hermano Timoteo. Aunque Timoteo llegó a ser un pastor, a ser un predicador, Pablo, hablando por ejemplo de Tíquico, que Tíquico no era un gran hombre, por decirlo así, aunque era un hombre que ayudaba mucho dentro de la obra del Señor, pero cuando se refiere Pablo a Tíquico, Pablo se refiere a él como un hermano amado, un fiel ministro, un consiervo. Alguien que aunque no era apóstol, pero para él era como verlo igual. El problema más grande de nuestra iglesia en nuestros tiempos es que ya dejamos de vernos como iguales. Ya empezamos a vernos un poco superiores a los demás. No, yo como ahora tengo el privilegio tal, o tengo este otro privilegio, ya no estoy como todos los demás. Hermanos, todos somos hermanos. Todos somos hermanos, todos fuimos rescatados con la misma sangre, todos se les pagó el mismo precio. Lucas, aquel que acompañó a Pablo en sus viajes, el que escribió el libro de Hechos, se le refiere a él como el médico amado. Es decir, en todas las partes de la Escritura vemos a cada uno de estos hombres no haciendo distinción, sino más bien tratando de tenerlos o tomarlos como parte de, y no como gradas por los cuales ellos podían pararse para ellos sobresalir. Hermanos, no es la iglesia para este tipo de cosas. No usamos a nadie para pedestal. No usamos a un hermano para que nos sirva, para después hacerle de menos y nosotros querer sacar pecho de lo que hacemos. Todos los que colaboran en la obra del Señor son tan importantes como el pastor. Todos. Desde el que barre, desde el que limpia, como el que predica. Porque todo lo que hacemos, dice la Biblia, debemos de hacerlo para el Señor. Al Señor. Independientemente de si yo estoy incluso nombrado en un cargo o no, pero si yo estoy ejerciendo un servicio, no se puede menospreciar a nadie. Me decía una persona hoy en la iglesia, pastor, porque tenía días de no llegar a la iglesia, estamos arreglando los baños y me dice, pastor, yo quisiera ayudar. Yo no he venido a la iglesia por un tiempo, me he ausentado, pero yo quisiera ayudar. ¿Puedo ayudarme? Decía, para trabajar un poco ahí. Le digo, si usted tiene voluntad de servir al Señor, yo no puedo detenerle en ese aspecto. No cerramos las puertas a los que quieren servir. Diferente es cuando hablamos de ya un servicio formal dentro de la iglesia, y en esto ya hay otros requisitos, porque en esto ya se debe ser ejemplo y en esto se debe tener cierta conducta que vaya de acuerdo a un buen testimonio.
Pero su trabajo no es menor, ni el que se pone aquí en el púlpito es mayor. Cada uno de nosotros debemos ser vistos de la misma forma. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo allá en Mateo capítulo 20. Vamos a Mateo capítulo 20. Vamos a Mateo capítulo 20, verso 23 en adelante. Dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no lo creíste? Si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Verso 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, yo estoy en el capítulo 21, disculpen, es capítulo 20, perdón, sí, yo estoy mal. Es capítulo 20. Dije bien la cita, pero yo estaba equivocado al leer, disculpen. 20, versículo 20, hoy sí. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo, y le dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Y le dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, noten, ya unos cometieron el error de tener esa soberbia de querer ser superiores a los demás. Y los otros bien humildes, ¿no? Noten la actitud, dice: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. La pregunta es: ¿por qué se enojaron? Yo creo que no se enojaron porque hayan preguntado. Se enojaron porque casi conseguían lo que querían. Se enojaron de envidia. Dice: se enojaron. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, y hace una reprensión para todos: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así. Hermanos, entre nosotros, Iglesia Bautista Nuevo Edén, no debe ser así. Mas entre vosotros no será así. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Quiere ser grande? Para el Señor, sirva. Humíllese. Si quiere ser grande para el Señor en la iglesia, esté dispuesto a humillarse. Esté dispuesto que cuando usted haga algo, alguien le critique y diga: qué feo lo dejó. Esté dispuesto a que digan: mire cómo se equivoca para hacerlo, yo lo haría mejor. Esté dispuesto para eso. Ahora, si usted no está dispuesto a las críticas, si quiere solo aplausos, usted no está listo para servir al Señor así. Santiago nos muestra su corazón como creyente, tratando a todos aquellos que, aunque no estaban allí, que aunque quizá para algunos estaban como olvidados, él dice: hermanos míos, hermanos míos.
No, no son diferentes, no son menos, son igual a nosotros. Expresando su deseo, entonces Santiago procede a mostrar cómo se logra el poder tener ese regocijo, porque él les ha dicho a ellos: salud, regocíjense. Y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, el sentirse uno dichoso y feliz por la persecución, en este caso en el contexto de ellos, no es quizás lógico. Es decir, ¿a usted quiere que yo esté contento porque detrás de mí estén persiguiéndome? ¿O porque yo sufra algún tipo de agravio? ¿O porque se burlen de mí? ¿O porque, yo qué sé, me echen carrera o me agarren a palos por predicar el evangelio? ¿Debo estar contento por eso? Lo interesante, hermanos, es que dice aquí Santiago: no esté contento, esté muy contento. Eso es lo que significa sumo gozo. Tened por sumo gozo, tengan un gozo grande, un gozo inmenso. No estoy pidiéndole que medio sonrían, que saquen una sonrisa así medio forzada. No, quiero que se deleiten cuando estén sufriendo, cuando estén atravesando momentos difíciles, cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, ¿hay diversas pruebas? Sí. Es decir, que Santiago nos está diciendo a nosotros que no va a haber una sola prueba, ni solo una forma de prueba. Habrán diversas pruebas. El enemigo, hermanos, va a atacar nuestra vida no solamente de una forma, de muchas formas, de muchas maneras, y lo hará muchas veces. Y lo hará día y noche. Mientras dormimos, Él estará planeando qué es lo que nosotros caigamos o en qué caigamos al amanecer. Todo eso. Y no una vez, hasta el día que nos muramos. Por eso, hermanos, cuando vienen las pruebas, uno siempre tiende a preguntarse: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? La pregunta es: ¿por qué no a ti? Si eres creyente, te van a llegar pruebas, dice la Escritura. Y te van a llegar muchas pruebas, y tú debes tener una actitud ante esas pruebas de sumo gozo. Una actitud de un gozo, de un deleite completo en el Señor. Ahora, la palabra que dice aquí: cuando os halléis, la palabra hallar tiene la idea de encontrarnos rodeados. No está hablando de una prueba que uno puede darse la vuelta o hacer para atrás y se puede regresar. Es como alguien que ha sido rodeado por completo por sus enemigos y se siente asediado ahora. ¿Alguna vez usted ha sacado la expresión de su boca: me está lloviendo sobre mojado? O no he salido de esto, ya estoy cayendo en lo otro. Decía un hermano, acaba de pasar por un montón de situaciones en su vida. Tuvo dengue, estuvo después con un problema de salud, y ahora tiene una bacteria, y aparte de una bacteria tiene un virus, y salió con problemas de su columna. O sea que todo se le empezó a juntar en un mes. Y dice él: no sé por qué me pasan todas estas cosas juntas. Pero leyendo Santiago podemos entender por qué viene un montón de cosas juntas. Porque estaremos nosotros siendo probados de manera constante. Así que cuando nosotros nos hallamos rodeados por diversas pruebas, nos habla del carácter externo de este tipo de pruebas, pero también de lo repentino que puede ser, porque las pruebas, hermanos, no avisan. Usted se levanta el día lunes temprano, se asea, se arregla, se viste de lo mejor, y usted está con todo el ánimo de llegar a trabajar, de llegar a realizar todas sus actividades, y ¡pum!, pasa algo. Todo se le echó a perder.
Y todos sus planes se derrumbaron. Si de repente el día que le toca que le paguen, usted está contento, ya ha hecho cuentas, ya sabe que todo el dinero lo debe, pero de repente recibe un mensaje de lo sentimos, fíjese que tenemos problemas con los depósitos y tenemos problemas en el banco y estamos tratando de solucionar, creo que va a tardar una semana. ¿Una semana? O a quienes les retrasan el pago por un mes, 2 meses, 3 meses. Y la cuenta se va agrandando. Diversas pruebas. Pruebas repentinas. Pero también cuando nos habla de diversas pruebas, habla de que no vamos a escapar de ellas. No en el sentido de que no vamos a vencerlas, sino en el sentido de que nadie puede evitar que las pruebas lleguen. No podemos, hermanos, evitar que las pruebas lleguen. Usted no puede evitar ser probado, usted no puede evitar que el enemigo venga a tentarle, usted no puede evitar que los adversarios, enemigos del evangelio, se vayan contra usted. Usted no puede evitar eso. No puede evitar que el mundo le rechace. Así que todas estas diversas cosas que pasan, diversas pruebas, como lo dice la Escritura, tienden a ser para los creyentes algo importante, porque la prueba, hermanos, que muchas veces puede ser algo interno, es decir, yo estoy luchando con algo dentro de mí, a veces puede ser algo externo de cosas que están sucediendo, que están viniendo a mi vida. Y todas estas, hermanos, al final, dentro del plan de Dios, es formar el carácter. Y por eso las pruebas son diversas, porque nuestro carácter debe ser formado por diversas cosas. No solamente de una forma. Todos nosotros, hermanos, tenemos áreas de nuestra vida en las cuales Dios tiene que tratar. Y cada una de esas áreas vendrán pruebas para moldear esas cosas. Si en nuestro carácter, pues vendrán pruebas en esa dirección donde nuestro carácter va a ser moldeado. Si lo que nosotros necesitamos es sabiduría, pues vendrán pruebas donde tengamos que buscar y tratar de encontrar esa sabiduría del Señor para poder salir adelante. Así que Dios utiliza todas estas cosas y por eso la apelación aquí de Santiago es que nosotros podamos vivir gozosos y podamos tener esa plenitud en el Señor cuando estas pruebas lleguen. Que no puede ser para nosotros solamente un evento puntual que pasa en nuestra vida, sino debemos tener un pleno conocimiento en cuanto a estas situaciones que van a trascender sobre nosotros, porque van a terminar formando nuestro carácter. Una de las cosas que afecta mucho a la nueva generación, la cual se le conoce como la generación de cristal, es por la sobreprotección de los padres. Nosotros crecimos que cuando nos caíamos, solo nos miraban y nos decían, levántese. Pero otras generaciones, cuando se cayeron, los padres casi se tiraban para alcanzarlos en el aire. ¿Ha notado un niño cuando se cae? Si usted ve al niño caerse, el niño ve a todos lados para ver quién lo está viendo y para ver si mamá se va a acercar para ayudarlo. Pero si nadie está, el niño se levanta. Llora y todo, pero se levanta. Pero cuando corremos nosotros, quizás todavía no esté llorando, pero solo que nosotros vayamos hacia él, lo tomemos y el llanto sale. Parece algo pequeño, pero el carácter se forma. Parecen cosas sencillas, pero la disciplina se forma. Cuando los padres ponen a sus hijos a levantar sus juguetes, les están enseñando disciplina, a ser ordenados. Hermanos, la vida cristiana, que suele ser difícil, no se va a formar nuestro carácter como creyentes viviendo entre algodones. Somos probados cuando tenemos un hermano dentro de la iglesia, el cual es difícil de tratar.
Y a veces los pastores tienen que lidiar con ese tipo de cosas. Cuando hay hermanos que cada cosa que dice el pastor es todo lo contrario. O sea, si el pastor dice derecha, ellos dicen izquierda. La simple gana de llevar la contraria, ¿no? Y ayudan a nosotros como pastores a formar carácter, a tener paciencia, a esperar el tiempo en que ellos puedan reaccionar, no a pelear con ellos, no a decirles pues ahora fuera de la iglesia. Eso es facilito, pero eso no forma carácter. Así que hay diversas pruebas, los cuales nos anima Santiago a poder vivir por encima de ellas. ¿De qué manera? Gozándonos. Sumo gozo. Más adelante nos va a decir por qué debemos gozarnos. Pero el primer énfasis que él hace es a buscar ese gozo. Dice tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La próxima vez que usted sea aprobado en su vida, dígale al Señor: Señor, deme ese sumo gozo. No quiero amargarme con esta prueba. Para algunos las pruebas han amargado su vida porque no se han refugiado en el Señor. Para algunos las pruebas los han hecho alejarse de la iglesia y no volver nunca más. Para algunos las pruebas, y cuando digo pruebas me refiero a todas las circunstancias negativas que muchas veces pasan, y algunas nosotros mismos las causamos, pero no buscamos nuestro gozo en el Señor. Nos amargamos y solo vemos la situación como tal y no buscamos del Señor para poder gozarnos en Él, para hallar en el Señor respuestas, o para hallar en el Señor fuerza y fortaleza en medio de esa dificultad. Oremos esta noche al Señor que nos ayude a poder vivir por encima de las diversas pruebas que pasemos, que estemos pasando o que hayamos pasado ya. Oramos. Amado Señor, gracias. Gracias por enseñarnos, Señor, cuán importante es vernos unos a otros como hermanos en Cristo. No como superiores los unos a los otros, sino como iguales. Porque para usted, Señor, ya no hay esa diferencia de amo, de esclavo, de judío, de gentil, de libre. Para usted todos, Señor, estamos en la misma línea, estamos en el mismo lugar. El único que merece honra y gloria es usted. Pero también, Señor, necesitamos que nos ayude y aliente nuestra vida para poder encontrar gozo en medio de las dificultades y de las pruebas. No porque estas nos parezcan graciosas, no porque estas nos parezcan a nosotros divertidas, sino a ese gozo, Señor, que solo la paz de Cristo puede darnos. A poder, Señor, ver mucho más adelante de lo que en este momento estamos viendo. A decir, Señor, gloria a su nombre por todo lo que está pasando. A decir, como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Que la perspectiva nuestra, Señor, esté más allá de lo terrenal. Bendiga a su iglesia, Padre, y ayúdenos a todos. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. Bueno, esta noche tenemos lo que es la comunión de la Santa Cena. Hermanos, es un tiempo en el cual nosotros recordamos la ordenanza del Señor, recordamos su pasión, su sacrificio. Pero una de las cosas también, hermanos, que a veces no recordamos es que todo esto lo debo de hacer teniendo como presente el testimonio de la venida del Señor. Dice así pues: todas las veces que comieres ese pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este es un testimonio. No solamente es una ordenanza, es un testimonio.
porque lo hacemos confiando en que Dios un día regresará por su pueblo. Un día regresará por todos aquellos que han puesto su fe en la sangre de Cristo, en su sacrificio. Y que no dudamos de que esto sea así. Que más tarde, más temprano, según Dios haya determinado, Él va a regresar por su iglesia. Y es un testimonio entonces al cual nosotros también nos acercamos